¿A cómo lo tiene esto? A 1,5 el kilo. ¿Está bien dulce? ¿De dónde es? De Fortuna, San Carlos. Ajá. Aquí tiene a esta fruta. En el Caribe, por ejemplo, no se le puede decir, sobre todo Cuba, parte de Colombia, no se le puede decir papaya, porque es una palabra prohibida, porque papaya es el órgano genital femenino. Entonces utilizan otra palabra, utilizan la palabra lechosa. Y eso es un tabú lingüístico, son palabras prohibidas que tienen las comunidades y entonces en su lugar aparecen otras para sustituirlas. Esas que aparecen para sustituirlas se llaman eufemismos. Ahora, ¿qué hace el lingüista? Pues el lingüista busca, sistematiza todo ese tipo de fenómenos, de producciones textuales, decimos nosotros, para ver cómo se organiza la experiencia humana ahí. El lenguaje, por un lado, tiene un valor eminentemente directo, pero por otro un valor, digámoslo así, como contextual, depende de las culturas. Entonces el lingüista se pregunta sobre el significado de las cosas, para qué se emplean, en qué situaciones. Esas son tareas del lingüista, buscando la contrastividad, diferencias, para que la gente pueda usar adecuadamente el lenguaje. El inglés de Limón es la lengua minoritaria de Costa Rica que tiene más hablantes. Aproximadamente, según el último censo, es más o menos un poco más del 2% de la población. Sin embargo, ha sido la lengua, diferente del español que se habla en Costa Rica, menos estudiada. Por eso, en la Universidad de Costa Rica se pensó que era muy importante dedicar proyectos de investigación al estudio de esta lengua. Dentro de los proyectos que se han venido realizando, hay uno de lexicografía. Esto es de elaboración de diccionarios. Contamos, por suerte, con la colaboración de consultores hablantes nativos de esta lengua y con quienes hemos aprendido también un poco de esta lengua y realmente podemos tener una interacción más fluida. Soy investigadora sobre la lengua criolla limonense. Quisiera yo saber si mi lengua nativa de Limón va a desaparecer, porque me he encontrado que cuando voy a Limón Centro, I will hear two black people que están hablando y están hablando en español. O si no, hacen lo mismo que yo acabo de hacer, the code switch. Yo quisiera saber si es porque Limón se está volviendo tan cosmopolitan con ya la gente autóctona de ahí. You can't find them, you don't know when I'm there. You walk in the whole Limón Street, you go around the market, you only see a few people still have a meat stall, but you don't see nobody in the Limón market again, not even on the street. Las esferas de uso de esta lengua pueden estar disminuyendo precisamente por la presión del español, puesto que actualmente se podría decir que las nuevas generaciones son totalmente bilingües. Entonces, es natural que ellos
estén estableciendo lo que se conoce como cambio de códigos. Esto quiere decir que en una misma conversación pueden hablar entre sí en español, en inglés o incluso estar mezclando las dos lenguas. Esto no significa necesariamente un menoscabo de la lengua o una pérdida de la lengua. Eso es más bien el reflejo de la identidad bicultural que ha adquirido esta población en Costa Rica. Negro, blanco, de cualquier etnia, no hablan inglés. Venga, lleve el maduro natural, venga. Talamanqueño rosado, venga. Sin químicos, el maduro, venga. Natural, venga. Bueno. Solo bueno, venga. Aquí, Talamanqueño rosado, venga. Sin tal químicos, como el se maduro, nota, venga. De Talamanca, sin químicos, pregonero venga, sin está químicos, anunciando el la maduro, calidad venga, de su sin químicos, producto venga. sobre la base venga. Talamanqueño rosado. de esa experiencia de vida, que lo mejor es lo natural, sin químicos, ¿verdad? Por otra parte, observen lo interesante, dice el maduro, ya no el plátano maduro, el maduro. Ese es un cambio en la lengua. Hay unas comunidades que al plátano es a lo que le llaman banano, eso es interesante, y nosotros le decimos propiamente maduro ya, ¿verdad? Por ejemplo, es famoso el casado nuestro, ese plato popular, que es un plato combinado, tiene arroz, frijoles, picadillo, etcétera, y maduro no puede faltar. Eso nos va a identificar como costarricenses. Esta fruta es una sandía. Y hay variedades del español, por ejemplo, en que en vez de sandía dicen sandilla. Sucede que por corrección hay un fenómeno que se dice ultracorrección. Es cuando alguien dice pecado, le dicen no diga pecado, tiene que decir pecado. Entonces cuando se encuentran una palabra como sandía, es una cosa inconsciente, así actúa la lengua. No hay que decir sandía, hay que decir sandilla. Nosotros estudiamos, claro, cuáles son ya de una manera científica, por qué se dan esos fenómenos. El pueblo los crea y los usa, y ya el lingüista, después de esa formación, ya va a encontrar cuáles son las reglas que permiten que se produzca esa palabra. Es posible que alguna de estas películas, que son ahora bastante populares, haya sido desarrollada, o pero mejor aún, haya sido creada utilizando algún tipo de herramienta desarrollada por la lingüística informática. ¿Por qué digo esto? Bueno, simplemente ocurre que en el proceso de creación de cualquier película hay una etapa que es una etapa textual, y la lingüística informática ha desarrollado muchos programas para poder manipular texto. Ahora, ¿qué es la lingüística informática? La lingüística informática es la aplicación de estructuras de lenguaje a las computadoras. Por ejemplo, dentro de las aplicaciones que podemos mencionar aquí, estaría conversar directamente con una computadora del banco, y en vez de estar tecleando los números en un teléfono de tonos, uno podría vocalmente indicarle las instrucciones para transferencias, apertura de cuentas, etc. También podríamos hablar, por ejemplo, de la edición de libros o de la diagramación de periódicos. Libros como este podrían ser diagramados con la ayuda de la lingüística informática, es decir, estableciendo relaciones entre lo que sería el texto y la imagen, teniendo en cuenta, eso sí, de que hayamos hecho una clasificación tanto del contenido de los textos como de las imágenes. Esta clasificación en una primera etapa se puede hacer por un medio de un ser humano, y más adelante, de acuerdo con lo que nosotros hayamos establecido, de acuerdo con los parámetros que nosotros tengamos, podríamos incluso aventurarnos a hacerlo automáticamente. Por otra parte, algo que no había mencionado es que
ya no es necesario utilizar un teclado para relacionarse con una computadora y darle indicaciones, sino que además es posible hablar con ellas y entonces irles dictando los textos que uno tiene en mente. No solamente dictar los textos, sino también darle instrucciones como por ejemplo encenderse, apagarse, abrir un programa, dictar una carta, etc. ¿Por qué existimos estudiantes de lingüística? En mi caso, mi motivante no fue nadie de mi realidad externa, de mi realidad inmediata, que me haya como influido hacia esta área, sino que mi motivante lo encontré en los libros, las investigaciones de los mismos lingüistas como Carlos Gallini, Rufino Cuervo, leyéndolos desde mi infancia fue que me di cuenta de que quería ser como ellos. Y el común denominador que tienen las obras de todos estos autores es la existencia como de un misterio en el lenguaje humano, que es imposible de desentrañar del todo, pero por lo mismo es una invitación para intentarlo. Y por eso es que todos los que estamos cultivando esta ciencia, téngalo por seguro que eso es lo que nos mantiene aquí. Bueno, en la maestría en lingüística he encontrado mucho apoyo de parte del personal administrativo. Por ejemplo, cuando inicié, don Mario Portilla, el director en ese momento, me hizo el comentario de qué horario me convenía. Considero que eso es muy importante, que un programa de maestría se ajuste a las necesidades del estudiante. El otro asunto importante es la facilidad de poder enviar la matrícula aún sea por correo electrónico, porque no sacamos el tiempo para desplazarnos hasta la oficina y llenar la boleta, sino que simplemente nos damos por matriculados. Las lenguas de señas han estado siempre rodeadas de muchos mitos. Uno de los principales mitos es que precisamente no son lenguas, ¿verdad? Se considera lengua solamente lo que es oral, entonces se cree que es pantomima, ¿verdad? Que la gente simplemente mueve las manos y eso es una especie de comunicación así como muy primitiva. Es una de las grandes creencias. Otra creencia muy equivocada es que las lenguas de señas es universal, existe una sola lengua, entonces la gente se sorprende cuando se le dice, ¿no?, que un sordo de Costa Rica, por ejemplo, no puede comunicarse con un sordo de España. Yo cuando busco en la televisión he visto el Canal 15, he visto los programas de la Universidad de Costa Rica, he visto los programas donde se respeta a la comunidad sorda y esto es importante, es interesante la comunicación también para con las personas oyentes. Esta información con los sordos en televisión también podría ser en frases, puede ser en señas. Todo esto, por ejemplo, a veces no hay intérprete y no se puede comprender. Cuando ha aparecido el intérprete es más fácil la comprensión, porque para las personas sordas el poder apreciar la información se necesita para la persona sorda el poder tener el intérprete. Esa importancia del lenguaje para los sordos está basada en su comunicación. Las personas sordas y las personas oyentes. Este idioma, el de los sordos, para ellos es de verdadera importancia. Lo interesante es que las señas de sordos normalmente surgen cuando se dan ciertas condiciones, especialmente cuando los sordos pueden reunirse en un mismo lugar. El valor para la comunicación es para las personas sordas una necesidad para poder establecer la comunicación. Ellos se sienten bien cuando se pueden comunicar. Entonces, si no hay comunicación y ellos no se pueden comunicar bien, piensen, en este lugar ellos pueden verdaderamente desarrollar su cultura, la cultura sorda. La lingüística debe estudiar estas lenguas como estudiaría cualquier lengua, ¿no?, describiéndolas, haciendo diccionarios, haciendo gramáticas, pero especialmente la lingüística tiene una labor muy importante en relación con las lenguas de señas y es llevar esas lenguas de señas a la escuela.
precisamente porque los sordos, hay un gran problema educativo con los sordos, y es que se les enseña en español y no en su lengua materna, como debería ser, ¿no? En la lengua de señas, en el lesco. Y entonces la lingüística tiene como labor describir esas lenguas, sí, pero además necesita hacer que esas lenguas sean lo suficientemente aptas como para enseñar, por ejemplo, ciencias o estudios sociales a los niños sordos. Y de esa forma entonces lograr una igualdad de condiciones, ¿no? Toda persona tiene derecho a ser educada en su lengua materna, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando yo era pequeña, más o menos a los 6 años, yo aprendí bajo el método oral. Yo no sabía lengua de señas, yo era oralista. A mí me enseñó mi madre. Después, cuando yo terminé la escuela y ya me gradué, yo entré al colegio. Allí, en 7º año, los sordos me enseñaron lengua de señas y pude interactuar con ellos y pude aprender la lengua de señas. De esa forma, en ese proceso, como en unos 3 años, yo pude ya tener más fluidez y comunicarme mejor con las personas sordas. No fue fácil esa comunicación, pero es positiva para ambos, el poder tener el oralismo y la lengua de señas. Muchas gracias. Los mitos bribris, en realidad en la cultura costarricense en general es muy poco lo que se conoce. Parte del esfuerzo del diccionario es dar a conocer precisamente este mundo mitológico. Hace unos 15 días nos visitó en la estación experimental Fabio Baudrit, doña Matilde, una descendiente de concierto abolenco dentro del grupo de los Cabécares, y con también algunos ascendientes bribris, y nos comentó la difícil situación que ellos están pasando. Entonces nos dimos a la tarea hace una semana de visitarlos en su comunidad, se llama Búho Cepecue, muy cerca de Suretka y Bribri, en la zona de Talamanca. Constatamos que la estación podría brindarles algún apoyo, sobre todo en los programas de aves que tenemos en la estación. Pensamos que ornamentales puede generarles dinero para a su vez adquirir alimentos, que tal vez es su primera necesidad. Y por eso pues yo me encontraba aquí en la presentación de un libro de mitología, en aras de aprender un poco más de sus costumbres, entenderlos más, conocer su idioma, tal vez eso nos facilite más la comunicación. La aceleración que ha habido de muerte de lenguas empezó a motivar a lingüistas para elaborar teorías de cómo es el proceso de muerte de una lengua, cómo empieza ese proceso, cómo continúa ese proceso, cómo termina ese proceso. Si se piensa que en América en este momento se hablan alrededor de 1060 lenguas, de las cuales hay cerca de 500 en proceso de declinación o muerte, se entiende que para nosotros ese tema es fundamental, ¿verdad? Lo tenemos incluso aquí en Costa Rica. La revista Estudios de Lingüística Chibcha es una de las 3 revistas publicadas por la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Esta revista está adscrita a un programa de investigación del Departamento de Lingüística. Es una revista que nace por los años 80 con el fin de publicar todas las investigaciones que se venían haciendo en el campo de la lingüística chibcha. La lingüística chibcha es aquella rama de la lingüística que estudia toda la familia de lenguas chibchas que se extiende desde Honduras, pasando por la costa atlántica de Nicaragua, Costa Rica, o sea, las lenguas que actualmente se hablan en Costa Rica, Panamá y gran parte de Colombia. Han sido muchísimos los autores, los investigadores que han colaborado con esta revista, tanto de nuestro país como del extranjero. Y la revista, que si bien tiene un tiraje bastante corto, se distribuye a muchísimas universidades, ya sea por medio de canje, ya sea porque la gente la compra, de manera que es conocida en todo el ámbito de la lingüística amerindia o de la lingüística que tiene que ver con
las lenguas indígenas del continente americano. En Costa Rica tenemos lenguas como el boruca, que tiene 9 hablantes, o el térraba, que tiene 2 hablantes, ¿ya? O el mismo huatuso, que tiene cerca de no más de 200 hablantes. Es decir, es un tema de importancia para nosotros como lingüistas aquí en Costa Rica también. Cuando muere una lengua, muere toda una manera de pensar. Boruca es una comunidad indígena de más o menos 2.600 habitantes. Está en un valle, en la parte sur del país, cerca de Buenos Aires, de Punta Arenas. Boruca se caracteriza por ser una población indígena que prácticamente tiene perdida su lengua. Sin embargo, ha habido un movimiento muy fuerte de parte de la comunidad por tratar de revitalizar el idioma. Con el patrocinio y la ayuda de varias instituciones como la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, la Universidad de Bergen en Noruega, se han hecho programas de manera que la lengua pueda tener algún, apoyo dentro de la comunidad para que así se continúe usando. Yo de mi lengua pienso, de mi lengua materna brunca, que es una lástima que la hemos perdido. Hablemos tal vez de un 80%, un 90%, porque ya son pocos los hablantes, por la influencia de los maestros, que mi abuelita me decía que le decían no hablen eso tan feo, no hablen esa cochinada, porque ellos no lo podían hablar. Sí, agradezco al Ministerio de Educación que con su programa que tiene el Departamento de Educación Indígena, pues está apoyando para dar clases en las escuelas de la lengua brunca, que es lo más importante para identificarnos como verdaderos bruncas. Nos interesa estudiar las lenguas para establecer las relaciones genéticas que hay entre ellas, porque eso nos permite aportar muchos datos a la historia, pero también nos interesan las relaciones entre lenguas por los tipos de sistemas gramaticales que tienen las lenguas, cuáles sistemas gramaticales son parecidos y cuáles divergen, cuáles se separan, en qué aspectos se separan, por qué se separan. Ese tipo de distinciones que a nosotros nos parecen tan naturales, porque hablamos nuestra lengua y nuestra lengua tiene esas categorías, no las vamos a encontrar en otras lenguas no iguales. En algunas cosas se parecen y en otras son muy, muy distintas. Prácticamente desde que me gradué, trabajé en la investigación tanto de la lengua como de las historias, la narrativa tradicional. Especialmente trabajé con la lengua bribri. Del primer proyecto que yo presenté a la universidad, sacamos el libro Historias Bribris, Ité en bribri. Ité significa el canto. Nos dimos cuenta de que era muy difícil trabajar las historias bribri sin conocer a fondo los personajes. A raíz de eso se nos ocurrió hacer un diccionario de mitología bribri. Desde fines de los años 70, empezó a verse el problema de la muerte de las lenguas. No es más viejo que eso. Es una rama de una disciplina de la lingüística muy reciente. Las lenguas siempre han muerto, pero en la actualidad estamos asistiendo a una muerte acelerada de las lenguas. Tan acelerada que se estima que en los próximos 100 años, de este siglo, va a desaparecer el 50% de las lenguas que en este momento se hablan en el mundo.
Las lenguas indígenas, en el caso de Costa Rica y de todos los países de América, forman parte de la nacionalidad. Si las lenguas indígenas mueren, es una parte de la nacionalidad la que muere. Por eso es que es necesario ver la forma de conservarlas, preservarlas y tratar de que la muerte sea por lo menos no en un futuro inmediato, hasta que podamos documentarlas bien. Cada lengua es una concepción del mundo. Cada lengua manifiesta una concepción del mundo de sus hablantes. Yo, después de trabajar muchos años con lenguas indígenas, quise cambiar hacia otro tema para abarcar otra área en la que la lingüística podría aportar algo interesante a la sociedad. Y me interesaba, desde hacía bastante tiempo había conocido un artículo que habla sobre lo que es la lingüística popular. Con este concepto nos referimos a las opiniones de la gente común y corriente, que no es estudiante de filología ni de lingüística, sobre el lenguaje, sus opiniones sobre el lenguaje en general o sus opiniones sobre su forma de hablar o la forma de hablar de su comunidad. Lo intelectual es apasionante y el estudio de las lenguas es un estudio apasionante. Las lenguas son interesantes, las lenguas tienen fenómenos interesantes. Entonces, al desaparecer una lengua, desaparece una clase interesantísima de fenómenos que no se han estudiado.